capítulo 24, versículo 14 y versículo 15. Leo en favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Vamos a volver a leer el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Cuántas veces usted orando ha dicho esto? ¿Sí? ¿Usted ha dicho, mi casa y yo serviremos al Señor? Bueno, ahora les pregunto, ¿ustedes saben lo que eso implica? Decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Bueno, hoy vamos a ver detenidamente lo que el Señor pide para que una familia le sirva a Él, para que una familia sea consagrada a Él. Amén. Y yo estoy segura y estoy convencida que si usted en esta mañana está aquí en este lugar, es porque el Señor tiene propósito con su familia. Amén. Porque muchas veces el Señor nos capacita, nos forma para que a través de nosotros nuestra familia le conozca. Amén. Y es maravilloso saber y entender que Dios tiene un propósito con nuestra casa. Amén. ¿Qué tan sólido está nuestro hogar? ¿Qué tan sólida está nuestra familia? ¿Qué tan bíblica es nuestra familia? Vamos a analizar por un momento y a examinar a la luz de la palabra qué tan bíblica es mi casa. ¿Será que mi casa refleja que Jesús está allí como centro? ¿Será que en mi casa hay solidez y fundamentos que me hacen de pronto en momentos difíciles permanecer firme? ¿Será que en mi familia, en mi hogar, se ve que el poder de Dios está? Son muchas preguntas, pero en cualquiera de esos usted puede decir, quizás en mi casa, en mi hogar, nos falta demasiado para que podamos decir que todos sirvamos al Señor. Algo maravilloso que la palabra nos dice aquí es que esto lo habló Josué. Y Josué, terminando el versículo, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe por qué se va él por delante? ¿Por qué Josué no dice, mi casa y yo serviremos al Señor? Sino, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque es que usted a veces está esperando que los demás se conviertan. Muchas veces estamos esperando que la gente que amamos llegue al Señor. Y Él dice a través de su palabra que todo debe empezar por nosotros. Amén. Pero tenemos a veces expectativas en el lugar incorrecto. ¿O ustedes creen que cuando el Señor nos forma, nos talla, es para qué? Para que los demás vean a Jesús a través de nosotros, ¿verdad? Para que el poder transformador de Él se visualice y se evidencie en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren que sus casas le sirvan al Señor? Amén. Amén. Quizás no hay familia ni hay hogar perfecto, ¿cuántos lo saben? Amén. Pero cuando estamos en el Señor las cosas se nos hacen más llevaderas. Amén. ¿Cuántos quieren que sus hijos estén bendecidos por el Señor? Amén. Bueno, todo amén, ¿cierto? Muy bonito. Pero cuando vamos a la luz de la palabra, el Señor nos exige a nosotros y nos demanda como padres, como hijos, como hermanos, como sacerdotes del hogar. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes.
y es para que la presencia de Él llegue a nuestras familias. Cuando estamos viviendo dificultades, a veces vemos y le echamos la culpa a nuestros antepasados, ¿verdad? Culpamos de pronto a que mi mamá hizo y que yo vi esto, a que el hogar de mis padres fue de esta manera y por eso entonces en mi casa esto es lo que yo veo, esto es lo que yo hago. Pero cuando la palabra dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, no tenemos por qué seguir repitiendo lo que otros hicieron en el pasado. Amén. Nosotros podemos romper el ciclo. Amén. Y entonces podemos hacer una familia diferente a la que tuvimos que vivir, porque nadie dijo dónde querían nacer, ¿verdad que no? Nadie dijo yo quiero una familia con estas especificaciones. No, usted nació donde el Señor le plació, pero usted sí puede hacer algo diferente por la familia que Dios a usted le entregó. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora yo le pregunto, ¿qué tan bíblica es su familia, es su casa, es su hogar? Cuando la palabra dice que elijan a quién servir, es porque hay otros dioses, amén. Hay muchas cosas a las cuales quizás le servimos antes que a Dios. Pero cuando usted quiere y determina que su casa le sirva al Señor, usted tiene que alinearse a lo que la palabra dice para que su hogar sea una casa de bendición. Y esto va, por ejemplo, a que cuando hay niños, hay límites para que ellos tengan el celular. Hay límites para las visitas. Hay límites para lo que ellos hacen, para lo que ellos dicen, para lo que ellos, como ellos se comportan. Usted y yo como papás, cuando queremos que nuestra casa le sirva a Dios, tenemos que alinearnos a lo que la palabra dice, ¿verdad que sí? Ahora les digo, cuando nuestros hijos salieron de la casa, ¿cuántos oran por el corazón de sus hijos? ¿Cuántos oran por aquellos que necesitan que el Señor sane sus vidas? ¿Cuántos oran? ¿Cuántos papás que quieren que sus hijos honren y adoren a Dios le dicen, Señor, habita en el corazón de mi hijo? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos le dicen, Señor, en el corazón de mi hijo hay dureza, en el corazón de mi hija hay resentimiento, en el corazón de mi hijo hay falta de perdón? Yo quiero que usted haga algo con ese corazón. Yo quiero que ese corazón se levante a servirlo. ¿Cuántos lo hacen? Eso no es llegar y decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Esto nos demanda muchas cosas. Primeramente, que usted sea el que se levante en su casa como una luz en medio de tanta oscuridad. Pero si los del mal ejemplo somos nosotros, lamentable situación. Si los que le estamos sirviendo a dos señores somos nosotros, ¿con qué exigencia o con qué moral le decimos algo a nuestros hijos o a nuestro entorno? Ustedes sí saben que por ser cristianos nos van a criticar más que a cualquiera. ¿Lo tiene claro? Ah, bueno. Así que los ojos de muchos están sobre usted. Para servir al Señor hay una serie de características que debemos cumplir. ¿Las quieren saber? Amén. A la luz de la palabra. Bueno, muy bien. La primera, la casa que sirve a Dios, primero tiene que tener a Dios como el centro de su vida. Pero en muchas ocasiones Dios no es lo principal. Entonces esa casa no le está sirviendo a Dios, sino a otros dioses. Para eso quiero que me acompañe al Salmo 127, versículo 1 y versículo 2. Y Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Jehová no edifica su hogar, en vano usted lo está haciendo con sus fuerzas. Si el Señor, que debe ser lo principal en su vida, lo primero, lo primordial, no está en el centro de su vida, difícilmente usted va a poder llevar a ese lugar la presencia de Dios y la bendición de Dios. Cuando Dios es el que edifica la casa, hay plenitud. Cuando Dios es el que edifica su hogar, hay paz y gozo. Y hay hogares donde no hay paz y donde no hay gozo. ¿Por qué? Porque no es Dios el que está edificando esa casa. Eso lo está haciendo usted quizás con sus fuerzas. Amén.
Y por eso hay tribulación tanto en los hogares. Ustedes han visto, no en esta iglesia, en otras iglesias, hermanas que viven amargadas. ¿Cómo una hermana le dice a su esposo que se congregue si vive en una amargura total? Si van para la iglesia y solo es peleando, y llegan de la iglesia y solo es peleando. ¿Sí les ha pasado? Porque yo eso lo veo muy a menudo. Y yo digo, algo pasa. Las personas quizás no quieren al Dios que nosotros profesamos, es casualmente por nuestro comportamiento y nuestra conducta, ¿verdad? Y nos convertimos en piedra de tropiezo para los demás. Pero si Dios es el que edifica su casa, usted puede estar seguro que cada ladrillo que se ha edificado es seguro y tiene un fundamento. Pero usted no puede esperar que su familia sea lo mejor si usted no está haciendo su parte. Si Dios le da una instrucción y al salir de aquí a usted se le olvidó que fue lo que Dios dijo y usted fue allá a hacer su voluntad. No hay peor necio que la persona que Dios le da una instrucción y sale a hacer todo lo contrario. Entonces, ¿para qué esperamos que Dios nos hable si no vamos a ser obedientes? En días pasados me dice una hermana de la iglesia, digo de la iglesia en general, me dice, hermana, tengo una lucha porque es soltera con un hombre así, asado. Él me dice que es creyente. Yo le digo, hermana, ¿y usted qué piensa de eso? Dice, es que yo lo dudo porque es que tiene comportamientos así, tiene comportamientos asados. Yo le dije, él puede decirle la Biblia desde el inicio hasta el final, pero si no tiene frutos, pues ahí no hay nada. Le digo yo, pero eso fue decirle y eso no fue más rapidito hacer lo que no tenía que hacer. Esperamos un hogar en bendición, pero lo hacemos a la manera de nosotros. Ahora, ¿será que Dios respalda mi necedad? Claramente que no, ¿verdad? Porque para aquellas personas que están esperando en un hombre, si usted espera en Dios, usted está segura que va a obtener una bendición. ¿Cierto que sí? Para los hombres que esperan una esposita, les pregunto, cuando ustedes esperan una mujer temerosa de Dios y esperan en Él, ¿qué pueden recibir? La alegría que ustedes están esperando, la bendición que ustedes anhelan en su corazón. Pero ¿sabe qué pasa? Que Dios les dice, por aquí no es, y ustedes más rapidito van por ahí, porque nuestra tendencia es hacer lo malo. Y es la demora, es que nos digan, no haga eso, para ir a hacerlo. Entonces, volvemos. Si el Señor no edifica su casa, si el Señor no está en el centro de su casa, en vano es el trabajo que usted está haciendo. Porque hay un desgaste, porque hay un cansancio, porque hay una molestia, hay una inconformidad con lo que usted está viendo. ¿Por qué? Dios no está por ahí. Quiero darle un consejo a los que están solteros. Ustedes anhelan tener esposa y esposo. Es lo mejor que Dios le puede dar al hombre. Un matrimonio. Es lo mejor. ¿Saben qué? El mundo hoy en día dice que no se casen porque eso es terrible. Que mejor exploramos y probamos. Cuando ustedes hacen las cosas bajo la voluntad de Dios, solo pueden esperar que tengan hogares bendecidos. Porque el Señor sabe qué hace, supera nuestras expectativas. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer para tener un hogar que sirva a Dios es tenerlo a Él como el centro de nuestro hogar. Y para tener a Dios como el centro de nuestro hogar, Él tiene que ser lo primordial. ¿Sabe qué es hermoso? Que usted como hogar agarre a sus hijos, agarre a su pareja y le diga, vamos a orar. ¿Sabe qué es hermoso? Que cuando haya una dificultad, usted le diga a su núcleo familiar, vamos a unirnos en un mismo propósito. ¿Sabe qué es hermoso? Que en su familia siempre reine lo que Dios nos manda hacer, y es estar en el acuerdo, es estar en la unidad, es estar en la armonía. Eso es hermoso. Pero aquellos que quizás están haciendo las cosas humanamente, hay un desgaste. Porque esas fuerzas físicas en cualquier momento se van a acabar. Y si no, vamos a mirar los fracasos que en algún momento hemos tenido. Porque han sido decisiones
fuera de la voluntad de Dios. Porque quizás Dios no estaba en el centro de nuestras vidas. Pero como lo que hoy estamos viviendo son consecuencias de decisiones que nosotros ya pasamos y tomamos, hoy podemos tomar decisiones buenas para lo que vamos a vivir más hacia adelante. Amén. Entonces el Señor nos da esas pautas. Cuando se edifica un hogar sobre cosas materiales, ¿qué puede pasar? Cuando vienen las necesidades, no hubo un buen cimiento ni un buen fundamento. Cuando se edifica un hogar sobre lo que usted está viendo, sobre la belleza física, en este caso que estamos viviendo un tiempo donde la vanidad es algo muy, 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 muy tremendo, ¿será que no nos vamos a envejecer? Por más de que nos coloquemos botox y plasma y todo lo demás, en algún momento eso se va a ir al piso. ¿Y qué va a pasar? Entonces van a salir las arruguitas, ¿cierto? Cuando se fundamenta un hogar en eso, o una familia, créame, los jóvenes que todo es por lo que entran por los ojos, va a llegar un momento donde eso, como dijo Salomón, vanidad de vanidades. Pero cuando usted fundamenta un hogar en Dios, así esté gordita o chonchita, usted ve hermosa a su pareja. Así su esposito esté así como sucio, como barbado, como greñudo, como enfermo, usted lo ve lindo. Porque es que ¿sabe qué pasa? ¿Por qué les digo yo esto? Porque es que Dios quiere que usted hoy entienda que cuando usted fundamenta su familia en Él, pueden venir cosas muy fuertes a su vida, pero cuando estamos agarrados de la mano de Él, podemos salir victoriosos y vencedores. Mire este mensaje: solo aquello que proviene de Dios y tiene su bendición es verdadero y duradero. Solo aquello que viene de Dios es verdadero y duradero. Qué lindo, ¿verdad? Pero aquello que está basado en cosas, por lo que vemos, por lo que sentimos de momento, son ilusiones pasajeras. Es hermoso que usted tenga una familia con la cual usted diga: quiero servir al Señor. Y sabe una cosa, servir no es un altar. Servir es que, como decía Yair, desde donde usted esté, muestre a Dios. Que cuando usted esté débil, usted tenga un hijo que le diga: papi, venga, oramos. Eso es bello. Que cuando usted esté débil, en su casa haya alguien que le diga: ¿sabe algo? Yo sé que la oración tiene poder. Eso es bello. ¿No les parece? Que cuando hayan problemas, no todos salgan espantados, sino que diga: ahora es donde más tenemos que estar unidos. Pero eso solamente pasa cuando es un hogar fundamentado en Dios. Porque cuando son, como decíamos, ilusiones pasajeras, entonces las personas van bien mientras todo va bien. Pero mientras haya un zarandeo por ahí, entonces, permiso, que no lo conozco. ¿Sabe qué es triste? Y mire, de verdad, esto parece un mensaje como fuera, como de lo que uno, pero es necesario. Una hermana de la iglesia también, de otro lugar, se me acerca un día y me dice: usted sí sabe que yo me arrepiento del hombre con el que yo me casé. Y sirven los dos, sirven, pero de boca para afuera. Yo me arrepiento del hombre con el que yo me casé y el papá de mis hijos. Pero mientras unos se arrepienten, otras mujeres sabias le oran a Dios para que esos hombres se conviertan en el hombre que algún día ellas quisieron tener. ¿Verdad que sí? Porque para eso es que nosotros necesitamos estar cimentados en el Señor. 2. Un hogar que sirve al Señor es el que obedece su consejo. ¿Quién? El que obedece su consejo. Acompáñenme a Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué?
Mire lo que pasó. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y yo no sé si usted quiere ser esta casa. Amén. Vinieron ríos, vinieron vientos contrarios, vino lluvia. Esto habla de adversidades, esto habla de momentos difíciles. Y sin embargo, ¿la casa se cayó? No. La casa permaneció. A diferencia de aquella que vino la palabra y no obedeció. Entonces, el cimiento de esa casa no es sólido, no tiene un buen fundamento. Y cuando vienen dificultades, ¿qué pasa? Entonces, cada uno agarra por su lado. La primera opción que tiene un matrimonio así es el divorcio. Quiero decirle a las mujeres que hoy están casadas, cuando usted y yo venimos a Jesucristo, el divorcio no es una opción, o debe ser lo último en lo que usted piense, porque sabe que hace la fácil y hace todo el mundo. Divorciémonos. Usted agarre lo suyo y yo agarro lo mío. ¿Cuánto es para mí y cuánto es para usted? Pero en el Señor así no son las cosas. En el Señor no es que vamos a juntarnos a ver cómo nos va, no, es que hacemos que funcione. Entonces, cuando usted oye el consejo de Dios y lo pone por obra, vienen situaciones difíciles y ¿qué pasa? Usted sigue sobre la roca que es ¿quién? Cristo. ¿Por qué? Porque el problema usted ya no se lo lleva a la vecina, el problema usted lo lleva a la presencia de Dios. ¿Cierto? Cuando pasan situaciones difíciles en el hogar, ya usted no corre donde su mamá, donde su suegra, donde la amiga. Usted va primeramente a la presencia de Dios y le dice: Señor, me pasa esto. ¿Cierto? Entonces esto hará y le dará una garantía, que usted se para de allí sabiendo lo que tiene que hacer. Amén. Y el Señor le dice: quiero que se calle, y en el silencio le va a dar su victoria. Qué bello, ¿verdad? Pero eso solamente pasa cuando usted obedece el consejo de Dios. Aquí solamente hay obedientes en esta mañana. Amén. 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 Porque cuando desobedecemos, pao. Tercero, la casa que le sirve al Señor es la que está en el orden de Dios. Y vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 21. Entonces, en Efesios 5, 21, hay unas ordenanzas específicas para cada miembro de la familia. Pero a veces queremos que el hombre haga la parte de él, o que los hijos hagan la parte que les toca, pero yo no. Efesios 5, 21. La palabra de Dios dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dios promete bendecir, suplir, proteger a todas las familias que estén bajo el orden que Él ha establecido. Así que una familia que esté bajo el orden de Dios no tendrá por qué estar en escasez continua, en enfermedad continua, quizás en situaciones adversas, porque el Señor promete en su palabra cumplir sus promesas sobre los hogares que están como en orden. Entonces, recordemos lo que pasó en el principio con Adán y Eva. ¿Qué pasó en el orden de ellos? Se alteró, ¿cierto? Porque resulta que vino una situación donde ella tomó decisiones sin tomar el consentimiento de su esposo. Adán y Eva lo tenían todo. ¿Qué pasó con el desorden
antes de ellos. ¿El Señor iba a colocarlos en un lugar desordenado? No. Dice que la tierra estaba como desordenada y vacía. Pero bueno, viene el Señor y hace todas las cosas buenas y los establece a ellos en un lugar bueno. Porque después de todo lo que Él hacía, decía, y vio Dios que era bueno. Así que usted empieza en un lugar bueno. Pero resulta que cuando se altera el orden de Dios, entonces en ese desorden empieza a haber un caos. Entonces en ese caos empieza a haber situaciones difíciles en el hogar, más de lo que normalmente se veían. Entonces empieza a estar la gente más apretada, empieza la gente a estar más molesta, empiezan a haber más contiendas, empiezan a haber más insultos, empiezan a haber situaciones que no tienen por qué estar en un hogar que está bajo el orden de Dios. Y si no veamos un hombre que todavía, conociendo de Dios, le dice malas palabras a su esposa o a sus hijos, o un hombre o una mujer que tiene que agredir a su familia para mostrar quizás que tiene autoridad. Vamos a analizar por un momento si eso hace parte del orden de Dios. Hay hijos que no le tienen a sus papás respeto, sino miedo. ¿Eso será parte del orden de Dios? ¿Será que Él como Padre de nosotros quiere que le tengamos miedo? ¿Será que hay hijos que dicen yo no quiero hablar con mi papá porque siempre terminamos en lo mismo, o con mi mamá? Pero recuerdan lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Él no dijo mi casa y yo, sino yo y mi casa. Entonces, vemos que cada uno tiene unas funciones competentes, ¿sí? Hay unas funciones que Dios nos ha dado a todos en la familia. No sé si alguien aquí tenga una tía, la tía famosa que se mete en la vida de los demás, pero no ve a sus hijos. Eso pasa casi en todas las familias. Hay una tía que los hijos están, mejor dicho, terribles, pero ella está mirando lo que hacen los demás. A nosotros el Señor no nos ha llamado a mirar cómo están los hijos de la vecina. A nosotros el Señor nos ha llamado a dar cuentas por nuestra propia casa. Pero cierto que a veces nos gusta hablar más de los demás porque no sabemos cómo arreglar nuestras propias situaciones. No sabemos cómo arreglar lo que el Señor me dio a mí para administrar. No he sido buena mayordoma, no he tenido buena mayordomía, pero estoy hablando de lo que no me compete. Acompáñenme a 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Una de las funciones que tiene el esposo es que es el proveedor del hogar. Pero digamos, hay un miti-miti, o un 70-30, o un 60-40, no, él aporta con el 60%, es válido. Pero si al hombre le toca el 100%, es lo que la palabra dice. 2, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Miren esto: trátala como es debido, para que nada estorbe sus oraciones. El Señor dice que el esposo tiene que tratar a su esposita como un vaso frágil. Esto habla de esa cobertura que nosotras muchas veces necesitamos. Las necesidades del hombre no son las mismas necesidades de la mujer, porque somos hechos de diferente material. ¿Amén? Amén. A la mujer le gusta sentirse consentida. ¿Amén? Amén. A la mujer le gusta que de vez en cuando el esposito le llegue con un perfumito. ¿Amén? Amén. Con un chocolatico, con una biscolata, con un maní. ¿Amén? Ah, bueno. A la mujer, y la palabra dice que debemos ser tratadas como vaso frágil. Pero un hombre que desde que se levanta está diciéndole a su mujer cosas indebidas, no está bajo la voluntad ni bajo el orden de Dios. Por eso hay hogares que no están siendo bendecidos como deberían serlo. Ve que a la luz de la palabra nos damos cuenta que hay muchas cosas que estamos haciendo incorrectas. Amén. Entonces cuando vemos eso decimos, claro, con razón esto, con razón esto, con razón esto. 3, Efesios 5:25. Algo que yo les quiero decir: el amor tiene frutos.
El amor no es que usted reciba un cuchicheo de su esposito diciéndole te amo. No, eso no es amor. El amor está acompañado de frutos. Entonces hay hombres que dicen yo soy así, pero si usted es así y no se alinea a la palabra, entonces usted está en desobediencia. Pero es que ella me conocía que yo era así. Pues se alinea o se acomoda, pero lo hacemos a la manera de Dios para recibir la bendición de Él. Les informo y les recuerdo que el matrimonio no es una competencia a ver quién da más duro. Aquí uno afloja y el otro se acomoda. Las espositas, Efesios capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. O sea que el Señor nos manda a estar como sujetas. Esta partecita, mujeres. Nosotros venimos de una línea, de una generación donde ha reinado el matriarcado. Y la mujer es la que quiere hacer, y la que quiere imponer, y la que quiere decir, y la que quiere ordenar. Y cuando hacemos eso, estamos en contra del orden de Dios. El Señor le dice a la mujer que se tiene que, ¿qué? En el amor de Él. No es que se va a sujetar a que el hombre cada vez que quiera llegar, aportarla como la quiera aportar, ella tenga que decir, aquí estoy. No es esa sujeción. Hablaba con otra hermana, miren lo que pasa por falta de conocimiento. Ay, Dios mío. Llega y me dice, no, es que figúrese que estoy mal, porque es que mi esposo cada vez que llega me dice un poco, ¿no? Son creyentes, entre comillas. Es que cada vez que él llega me dice de todo y me trata mal. Pero la Biblia dice que yo tengo que someterme a él. O sea, ella agarró ese versículo para tolerar la grosería de este hombre cada vez que él lo quiere hacer. Llegan de la iglesia, la grosería, la maltrata con palabras, psicológicamente, emocionalmente. Pero esa no es la sujeción que la palabra me dice a mí que yo debo tener con mi esposo. Los dos delante de Dios tenemos igualdad de condiciones delante del Señor. Vivimos también en una sociedad tan machista donde el hombre dice yo lo hago y de malas porque soy yo. ¿Eso dice la palabra? Muy bien, me alegra que lo entiendan. Pero también le manda sumisión y respeto a la mujer de su esposo, a su esposo. Proverbios 14:1. Hay muchas mujeres que están como la samaritana, con 5 maridos y el que tiene no es el de ellas, porque no conocen estos principios. Entonces no me sirvió y lo agarro como si fuera una camisa, y agarro otro, y agarro otro, y agarro otro. Y dentro de las iglesias cristianas avalaron el divorcio, entonces se recasan, y eso no es bíblico. Aquí hay algo que quiero que entendamos las mujeres, y es que la sabiduría a la que habla Proverbios es la sabiduría que viene de Dios. Cuando la mujer, el Señor le dice, la mujer sabia edifica su casa. Cuando uno va y recibe consejo humanamente de otra persona lo que le va a decir a usted es todo lo contrario a lo que Dios me dice que yo haga. Una mujer le dice a otra mujer, no aguante. ¿Cierto? Si él lo hizo, hágalo usted también. ¿Verdad? Dele por donde más le duela. Esa es la sabiduría del hombre. Esa es la sabiduría satánica y diabólica que habla la palabra. Pero la sabiduría que viene de Dios es la que el Señor nos manda a aplicar. Pero resulta que la mamá, la esposa, la hija, todos los días grita en la casa. Grita por una cosa, grita por la otra, pelea por una cosa, pelea por la otra. Entonces, les pregunto, ¿esa actitud estará edificando la casa? ¿Qué estará haciendo esa persona con esa actitud? Muy bien, está destruyendo. Ahora yo les digo, mujeres, ¿ustedes son de las que pelean por sí, por no y por todo y por nada? La sabiduría que Dios nos demanda a nosotros no se la pide al esposo. No le dice, hombres, sean sabios. Le dice a la mujer, mujer, maneje la sabiduría para que edifique su casa. Y recuerda lo que veíamos en el Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano la edifican los trabajadores.
¿saben qué pienso yo? Por eso les preguntaba que quiénes estaban solteros. Porque si usted no entiende la responsabilidad o la decisión que va a tomar para toda su vida, o sea, eso es algo que usted tiene que pararse y poner sus pies en la tierra y decir, esta decisión que yo voy a tomar es trascendental para mi vida. Entonces mejor no corro y me tomo el tiempito que sea necesario para tomar la mejor decisión. Porque es que la gente piensa que viene a la iglesia y resulta que, ¿recuerdan los que les conté de la hermana? Pero es que, ¿sabe qué le decía este hombre a ella? Le decía, yo oro 3 y 4 horas y Dios me habla. Pero ¿saben qué era lo más tremendo? Que cuando él quería tener intimidad con ella, Dios no le hablaba. Tremendo, ¿no? Y ahí era donde yo le decía, por los frutos, usted lo conoce. Es pensar que una persona viene a la iglesia o ver que una persona viene a la iglesia no es garantía de nada. Otra función de la mujer es corregir a sus hijos. Y aquí muchos fallamos. ¿Saben por qué? Porque a veces pensamos que el amor lo confundimos con ser alcahuetes, permisivos o hasta sinvergüenzas. Pero Dios me manda a mí a corregir con vara, con correa. ¿Amén? Amén. Esto, Proverbios 29:15, con vara. Que ¿sabe por qué? Porque dice la palabra que el niño malcriado es vergüenza de su mamá. ¿O a ustedes no les parece terrible un niño que empieza a hacer pataleta y que empieza a hacer un poconón de cosas y que ya el papá no sabe cómo calmarlo y la mamá no sabe y Tommy cálmese? Terrible. Todo el mundo está viendo eso. Entonces es vergüenza de la mamá. Pero es que yo lo amo tanto, por el amor que le tiene, agarre la correa y métale unos 2, déjele calientica la nalga y verá que usted le va a hacer un favor a su niño. Aquí no dice la cantidad de correazos, solo en la medida que sea la falta. 2, bueno. Ahora Efesios 6:1, pasamos a los hijos. Todavía estamos en el orden de Dios, amén. ¿Cuántos saben que la honra a los padres es el primer mandamiento con promesa? Amén. Y vemos hijos hoy en día que le hacen a los papás las groserías más grandes y creen que están bien solo porque no les dicen groserías. Pero es que yo no le estoy diciendo grosería, pero la actitud que está teniendo con su papá es deshonra delante de los ojos de Dios. Y a veces nosotros como hijos pensamos que, ay, pero mi mamá está mal, pero mi papá está mal. Pero es que a mí la Biblia no me avala para ser grosera o grosero solamente porque no comparto el pensamiento, porque ya están viejitos, porque ellos quizás no se conducen como yo quisiera que lo hicieran. ¿Cuáles son los 2 beneficios? Larga vida y te irá bien. Todos aquí somos hijos. Todos aquí somos hijos. Y van a haber situaciones donde no nos van a agradar las actitudes de nuestros padres. ¡Ay, pero usted sí! ¡Ay, pero! Eso es deshonra. Les informo. Uy, mi mamá sí es cansona. Les informo. El Señor nos va a pedir cuentas de todo esto. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que dejamos de recibir bendición cuando un hogar vive en ese desorden. Todo el mundo tiene una ley y una verdad absoluta. Si usted va y pregunta en una casa donde hay desorden, usted le pregunta a cada miembro y cada uno tiene la razón para su propio, ¿cierto? Uy, es que si usted viera cómo, y va usted del otro lado y, uy, pero es que si usted viera, y así. ¿Sí o no? Pero cuando usted se alinea a la palabra no hay vuelta atrás. Cuando usted está bajo la jurisdicción de la palabra, bajo el gobierno de la palabra, entonces usted está correctamente. Es lamentable que a mí alguien me diga, mientras mi hijo ha ido a la iglesia o mi hija, se está portando peor. Yo siento pena, porque entonces uno dice, ¿qué pasa? La palabra no está haciendo el efecto. O nosotros estamos fallando. O estamos permitiendo cosas que no se deben permitir. Pasamos a otro punto para que nuestra casa le sirva al Señor.
que viva en unidad y en verdad. Amén. Qué importante es esto. Y acompáñenme a Efesios 4, versículo 25 hasta el 27. Por lo cual, desechando ¿qué? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Cuando no se pide perdón. Cuando pasa un enojo continuo, 2, 3, 4 días, usted no es capaz de acercarse a la persona, así usted haya sido el agraviado. Aquí dice, ni deis lugar al diablo. Y si esto dice la palabra, quiere decir que muchas veces el enojo viene, la ira viene, pero yo tengo que saber hasta dónde permito que eso esté en mi casa. Pero ahí dice antes, desechando la mentira. El engaño y la mentira muchas veces, ¿qué hace? Provoca, cuando se sabe, ira. Eso va a provocar contienda, enojo, molestia. Por eso hay que desecharla. Decía mi abuelita, es mejor que usted se ponga colorado un momentico y no pálido toda la vida. Y así debe ser. Cuando usted dice la verdad, se quita un peso de encima. Pero yo quiero decirles algo. Tenemos que aprender a manejar esas emociones, como la ira, como el enojo. Que todo nos molesta, que todo nos aira, que todo... Si usted siente que está viviendo así, dígale al Espíritu Santo que le ayude en sus debilidades. No sé si le ha pasado que se para de la cama y ya siente molestia solo con respirar y vivir. ¿Hay gente así? Uy, no. Buenos días, buenos, ¿qué tienen de buenos? Y así. Y en el plato había huevito con pan, café con leche. Y decía, yo quería era huevo, tortilla, huevo. Y entonces la mamá o el familiar todo contento teniéndole el desayuno y usted quería otra cosa y ya empezó a pelear. Y así empezó su día. Pero aquí no hay nadie así, amén. Entonces, cuando usted trabaja y se esfuerza, ¿sabe algo? Algo que les quiero decir es que el hogar, la familia, es de esfuerzo. Porque hay días donde usted le va a tocar soportar doble. Usted va a tener que, aunque usted no se tolere ni usted mismo, usted se pare y diga, ella también tiene luchas. Él también se levantó con luchas. Amén. Esto se llama compasión. Así su mamá sea lo que sea, así su papá sea lo que sea, así su esposo sea esto, sea su esposa aquello, sus hijos. Usted se tiene que levantar y tratar de ver a Jesucristo en ellos. A eso nos ha llamado el Señor. ¿Y sabe qué va a pasar sobre su familia? Va a ver la bendición de Dios en todo el sentido de la palabra. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Que somos egocéntricos. ¿Sabe por qué? Porque usted quiere que le hagan, porque usted quiere que le traigan, porque usted quiere que se comporten con usted de una manera y usted no se comporta con los demás de la manera como quisiera que se comportaran con usted. Eso se llama ego. Nunca me da un abrazo. Usted le dio el abrazo. No me dijo que me hizo, la embarró, hizo una cosa, hizo la otra y nunca me dijo que lo perdonara. ¿Usted le dijo perdóneme por lo que le hice? Ah, ¿verdad que no? Somos egocéntricos. Y por eso las familias están divididas. Y por eso las familias están fragmentadas. Yo les invito a que dejen de mirar para un lado y vamos a mirarnos a nosotros mismos. Su hogar, su familia, tiene que ser lo más importante para usted después de Dios. Y decir y esperar a que otros hagan lo que usted debería estar haciendo es lo que va a marcar la diferencia en su casa. Es hora de que usted se levante y diga, él es así porque carece de amor. Señor, lléname del amor que quizás él necesita o que ella necesita. Y créame que va a dar un giro.
Yo les decía la lucha que tenía con mi suegra. Ella se fue de aquí enojada, brava. Y yo le decía a mi esposo, amor, ¿será que se le pasó ya la rabia a su mamá? Decía, ay no, yo no sé. Y un día yo le dije, Señor, ayúdame. Yo no quiero que ella se sienta conmigo. Y vine un ayuno y le dije, Señor, yo voy a mandarle el mensaje. Y después yo no sé qué me puede decir ella, pero yo no voy a mirar, yo lo voy a hacer. Y me llené de valor. Y lo hice de todo corazón, que fue lo más bonito. Y cuando voy y veo, ella me había respondido de buena manera. Y yo le dije, Señor, gracias. Porque aunque era una bobada, yo me sentía mal por eso. Pero si usted no da el primer paso, nunca va a pasar nada. Y los resultados nunca van a ser los que usted espera hasta que usted no haga lo que tiene que hacer y lo que Dios le manda hacer. Quizás usted tiene que salir de aquí hoy a decirle a alguien, perdóneme. Quizás usted tiene que, para que esta palabra tenga fruto en su vida, usted tiene que salir de acá diciéndole a Dios, yo quiero ser mejor padre, yo quiero ser mejor hijo. Yo quiero que cuando mis papás me vean a alguien diferente. Que cuando mis hijos me vean a alguien diferente. Amén. Amén. Eso pasa sencillamente cuando usted deja que la palabra cobre vida en usted. Si la Biblia me dice que el enojo y la ira están dejando que en su casa entre el diablo, entonces no permita más que eso siga pasando. Por lo menos mientras de usted sea posible. Dice la palabra, está en paz con todos mientras de usted sea posible estar. Amén. Salmo 133 del 1 al 13. ¿Dónde envía el Señor bendición y vida eterna? Donde hay armonía, donde hay unidad. Envía Él bendición y vida eterna. Esas son promesas que están vigentes. Que cuando usted quiere la bendición de Dios, dice, Él me pide que yo viva en armonía. Y quizás cuando usted es una santanderiana, pero de pura cepa, usted le diga, Señor, eso es lo que dice la cultura regional de mi país, pero mi identidad en Cristo dice que yo soy una mujer que debo mostrar el fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Usted quiere que el Señor bendiga su casa? Son instrucciones específicas lo que el Señor nos da. ¿Sabe qué dice la palabra? Que aunque su inicio haya sido pequeño, su postrer estado será muy grande. Porque en Cristo no es como usted empieza, es como usted termina. Y usted pudo haber empezado quizás de las cenizas y su lugar pudo haber sido lo peor, pero cuando usted viene a Jesucristo, Él sabe qué hace, cambia todas las cosas. Y nos convertimos en un testimonio real de su poder y de su gloria. Pero cuando vivimos, cuando obedecemos, cuando nos ajustamos a lo que Él dice.